Damos la bienvenida en esta hora a todos los amigos que se conectan para tener un estudio más de la palabra del Señor. El propósito de este estudio es prepararnos para el magno evento que el Señor tiene para cerrar con la cosecha final de la historia de este mundo, y es a saber el fuerte pregón, la predicación final, el último mensaje de misericordia que el Señor tiene preparado para sus hijos en esta tierra, y cerrar para siempre esta noche oscura que el enemigo ha tendido, y que brille para sus hijos la eternidad. Vamos de la eternidad perdida a la eternidad recobrada por la gracia del Señor. En el tema anterior estábamos colocando algunos fundamentos y estábamos mirando cómo Dios tiene un mensaje y tiene unos mensajeros y tiene un tiempo específico para cada mensaje. Y hablábamos acerca de cómo Dios presenta una verdad que ha ido creciendo como la luz de la aurora, y ha venido el Señor teniendo revelación especial para cada tiempo. Y el mensaje que Dios da en cada momento, en cada espacio, en cada época, la palabra de Dios lo llama la verdad presente. Y tenemos muchas verdades, ¿cierto? Hay verdades ya cumplidas. Y podemos decir con toda confianza que esas verdades son verdades históricas. En un momento fueron profecías, en un momento fueron predicciones, y al cumplirse ya entran a ser parte de esa verdad que, digamos, es acumulativa, pero que forma parte de una historia, y que Dios va dando en cada paso, en cada tramo del camino de la salvación, verdades especiales. Y nosotros no podemos quedarnos de ese camino que Dios ha trazado y ha revelado. El Señor dice en el capítulo 7 de Apocalipsis que estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Y nosotros debemos ir siguiendo a nuestro sumo pontífice, a nuestro amado Salvador, a nuestro Mesías, a nuestro Cordero, en cada paso a través del santuario. Y por eso hoy debemos ubicarnos en tiempo y espacio, en qué lugar del camino de la salvación está Cristo Jesús. A veces nos escudamos diciendo que el Señor ya reveló absolutamente todo y que no necesitamos, por consiguiente, aventurarnos a escudriñar más profundo. Pero la palabra del Señor es amplia, suficiente, hermosa y cabal, y nos insta a que nosotros debemos estar presentándonos cada mañana ante el Señor, y que debemos renovar nuestra mente, nuestro entendimiento. Es decir, cada día el Señor tiene nuevas maravillas. Así como dice el salmista, dice que cada mañana se renuevan sus misericordias para nosotros. Pues la misericordia del Señor está basada en eso, en que entendamos, en que conozcamos, en que ahondemos cada día y cada vez más en el camino de la salvación. Y voy a leer un par de textos que ya conocemos, pero que debemos estar recordando, porque siempre se nos tiende a olvidar, a pasar por alto algunos detalles, y entonces entramos en un estado de, digamos, de conformismo. Ya conozco esto, ya eso es suficiente. Pero, amados, el Señor es maravilloso en querer generosamente darnos del conocimiento de su gracia. Y recuerdo el texto que está aquí
en este libro maravilloso, Manuscritos Inéditos, tomo 1, en la página 41, en el segundo párrafo, dice: grandes verdades han sido enterradas bajo los sofismas del error, pero serán descubiertas por el escudriñador diligente, que cuando encuentra y abre el cofre de las preciosas joyas de la verdad, no es que estemos ante un fraude, porque todos los que valoran estas joyas pueden llegar a poseerlas, y entonces también ellos abrirán un cofre para, ellos tendrán un cofre para abrirlo a los demás. El que imparte no se priva del tesoro, porque cuando lo examina para poder presentarlo de forma que atraiga a otros, encuentra nuevas riquezas. Se han enterrado grandes verdades bajo los sofismas de el error. Y dice que no es que estemos frente a un fraude, sino que el Señor quiere revelar. Y yo quiero en esta mañana compartir algunas cosas, algunos conceptos, y no es la única verdad, sino que el Señor da a cada uno un destello de su luz, y espera que este destello que el Señor me ha regalado eh, sirva para que incentive también a otros a profundizar. Y entonces el Señor junta todos esos rayos de luz para que haya una luz poderosa, portentosa, de la cual guíe con paso firme y seguro a su pueblo. También ayer hablábamos acerca de cómo el Señor ha elegido a el pueblo adventista, no porque seamos mejores que otros, sino porque a Dios le ha dado el placer, y damos gloria al Señor por eso, de confiarnos las grandes verdades del tiempo del fin, la proclamación del mensaje del primero, segundo y tercer ángel, y nos ha hecho depositarios de estas verdades, y nos ha dotado con el gran instrumento de la verdad, y nos ha permitido, nos ha llamado a ser partícipes del último mensaje que Dios tiene para este mundo. Dios no tiene un cuarto ángel, Dios tiene 3 ángeles nada más en Apocalipsis, y estamos, por la gracia del Señor, en la predicación del cierre del último mensaje. Terminábamos diciendo que el libro de Daniel, el capítulo 7, es el centro del libro de Daniel. Y el libro de Daniel tiene, en este capítulo 7, tiene cosas muy, muy especiales que llaman nuestra atención. Podemos decir curiosas, ¿no? Pero Dios tiene un mensaje especial en este capítulo. Entendemos por el estudio de la palabra del Señor que el número 7 tiene que ver con perfección, con totalidad, plenitud, algo completo. Y en este capítulo 7, no en vano el 7, indica que el Señor tiene un mensaje pleno, lleno, completo, total. Y aquí en este capítulo encontramos una dinámica de los 7. Y vamos ahorita a analizar un poquito de este tema. Dijimos también que el capítulo 7 de Daniel marca un antes y un después en la narrativa profética de Daniel. Deja en un punto atrás lo que es narrativa histórica, que también tiene una connotación escatológica,
pero ahora se centra en figuras específicas que lo hermoso de la profecía del Señor es que Él no solamente muestra una figura, sino que también da la interpretación. Yo siempre le digo con los amigos y hermanos que comparto la palabra del Señor, que nosotros no necesitamos ponernos a inventar qué significa esto o aquello, porque Dios es tan maravilloso que Él mismo dice qué es lo que quiere decir. Si vamos por el camino seguro de la interpretación bíblica y respetamos lo que Dios ha establecido, pues no nos vamos a confundir ni nos vamos a ir por un camino equivocado. Y Dios, en este capítulo 7, tiene un arsenal de revelación, algo especial para sus hijos. Eh, Hablábamos también acerca de que Dios, para este tiempo del fin, el mensaje final es un mensaje de advertencia y un mensaje de amonestación. Y también hay una sentencia eh, para aquel que acepte o rechace este mensaje. Vamos a analizar dónde Dios ubica, en qué momento, en qué dinámica, en qué espacio del capítulo 7 de Daniel ubica el juicio. Porque encontramos ahí en el capítulo 7 una hora de juicio. Después de que el profeta ve una visión, entonces ahora Dios le llama la atención a un momento especial en el cual Dios va a colocar su casa en orden. Analizamos que el capítulo 7 tiene 28 versículos en total. 28 es un múltiplo de 7. 7 por 4, 28, ¿cierto? Y que en estos 28 versículos, los primeros 14 versículos, otro múltiplo de 7, está destinado a, a tener, digamos, la panorámica de la visión. Entonces los primeros 14 versículos son contenido de la visión. Y los otros 14 versículos siguientes son la explicación de esta visión. Dios divide el, los 28 versículos en 14 contenido de visión y 14 la explicación de la visión. Y en el capítulo 7 de Daniel encontramos dos visiones. Los primeros versículos se dedican a una visión terrenal. Encontramos aquí las cuatro bestias de Daniel y está la explicación de esas, qué significan esas cuatro bestias. Y esas bestias están en la tierra, esos poderes están en la tierra. Y luego entonces el Señor llama la atención y muestra una visión celestial. Es decir, Daniel está mirando lo que está pasando aquí en la tierra, los poderes, cómo se van suscitando y levantando, uno va levantándose, uno va cayendo, y luego entonces el Señor eh, muestra que el final de la historia tiene que ver con lo que sucede en el cielo y muestra la visión celestial. Esta visión terrenal tiene también un ingrediente especial y esta visión terrenal contiene 7 elementos. 7 elementos están contenidos, nuevamente repite el número 7. Para mí, yo entiendo que esta insistencia del 7 y su múltiplo de 7 tiene que ver con hacernos entender que Dios está como el ser perfecto, está al control de todos los eventos y que nada escapa a su dominio, a su potestad, que nada escapa a lo que ya ha establecido.
y que Él desea que nosotros entendamos esta dinámica para que nosotros tengamos entonces el asidero firme de nuestra fe y podamos avanzar confiado en que, aunque veamos que este mundo está vuelto al revés, que Dios ha estado, está y estará siempre al control y que por consiguiente no tenemos nada que temer. Entonces la visión terrenal contiene 7 elementos, que lo vamos a analizar. Y de estos 7 elementos, 6 elementos son de origen terrenal y el séptimo es de origen celestial y este séptimo elemento es el juicio. El juicio. La visión celestial a su vez, que es el séptimo elemento de esta visión, también contiene 7 elementos. 7 elementos están contenidos ahí. Y llegamos a un punto y es colocar las bases para saber si es bíblico o no es bíblico el tema del juicio. Porque encontramos que en por lo menos todas las congregaciones, todos los credos, todas las religiones, creen en el juicio, creen en un juicio, pero lo ubican en un momento diferente, en un lugar especial diferente, al cual Dios tiene ubicado su juicio. Dios es un Dios de orden. Y entonces vamos a colocar mediante estos eh, textos bíblicos en dónde está ubicado, en qué lugar del tiempo está ubicado el juicio. Y entonces yo quisiera que mis hermanos me ayudaran con los versículos. Cada uno va escogiendo uno y a medida que los vamos a ir nombrando y vamos a ir hablando de él, pues vamos a ir entonces compartiendo. Así que por favor pido a los hermanos que están conectados que vayan buscando en sus Biblias y les pido el favor que a medida que van leyendo, van cerrando su micrófono a medida que van participando para que no sea como un monólogo este estudio de profundización de la palabra del Señor. En nuestro primer texto vamos a leerlo en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 30 y 31. El 31 es solamente la primera parte, que es la que nos interesa, digamos hasta la mitad del versículo. Podemos comprobar bíblicamente la doctrina del juicio y podemos ubicar el juicio, en qué momento se ubica este juicio. Entonces, alguien que por favor lea el texto. Capítulo 17 de Hechos, versículos 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, porque aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Muy bien. Entonces el apóstol Pablo nos dice que Dios manda que todas las personas se pongan en consonancia, se pongan en paz con Dios, porque Dios ya no quiere que vivamos en la ignorancia, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará. Entonces ubica que Dios ha establecido un día para hacer el juicio. Y dice, en el cual Dios juzgará. ¿En qué tiempo está conjugado esta palabra? Juzgará. Futuro. En el, ok, futuro. Es decir, que en el tiempo del apóstol Pablo, el juicio no había comenzado, ¿cierto? Muchos hermanos de otras denominaciones creen
y lo creen sinceramente, que cuando la persona muere, entonces se va a rendirle cuentas a Dios, ¿cierto? Y otros creen que cuando llegue el fin del mundo y Cristo venga por segunda vez, entonces en ese momento el Señor hará como una especie de juicio público en una plaza, colocará a todo el mundo y entonces empezará en presencia de todos a juzgar a cada uno según lo que haya hecho. Son, digamos, creencias, son doctrinas, pero la Biblia presenta, dice aquí que habrá un día de juicio en el cual Dios juzgará al mundo. Muy bien. El siguiente texto lo colocamos en Romanos. Bueno, coloquemos en Hechos 24-25. Hechos 24-25. ¿Quién lo puede leer? Pero, ¿Nadie? Bueno, sí. Ok. dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia del dominio propio, no, ese no es. 24. 24, 25. Y Sí. Veamos el 24 y el versículo 25. Algunos días después vino otra vez Félix con Drusila, su esposa que era judía. Llamó a Pablo y lo oyó acerca de la fe de Jesucristo. Pero cuando Pablo le habló de la justicia, del No, ese no dominio es. propio y del juicio venidero, Félix se espantó y le dijo: ahora vete y cuando sea propicio te llamaré. Muy bien. Pablo está ante Félix, el gobernante romano, porque estaba hablándole de, de la fe en Jesucristo, ¿cierto? De la fe en Jesucristo. Y entonces dice que cuando Pablo le disertó acerca de la justicia y del dominio propio y del juicio venidero, entonces Félix se espantó. Aquí Pablo nuevamente ubica la hora del juicio hacia el futuro. El texto que sigue, Romanos 2:16. Dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Muy bien. En el día en que Dios juzgará, juzgará. Habla de un futuro. Hemos notado cómo la Biblia presenta que hay un momento de juicio, ¿cierto? O sea, los tres textos que hemos leído hablan de un juicio, pero ese juicio es un juicio hacia el futuro. Romanos 14, 10 y 12. Romanos 14, 10 y 12, por favor. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Bien. No debemos juzgar porque todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo. Hemos de comparecer. Habla de un futuro. Ahora leemos Hebreos 10, 30. Dice la palabra del Señor, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Muy bien. Nuevamente insiste la palabra de Dios que en el tiempo bíblico no había empezado el juicio, porque el juicio estaba hacia un futuro. Habla en tiempo futuro. Daré, pagaré, juzgaré. ¿Cierto? Ahora leamos Santiago 2:13. Santiago 2:13. Porque juicio sin misericordia se hará,
con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Muy bien. Nuevamente dice, juicio sin misericordia se hará. Juicio, y lo ubica con el verbo hacer, se hará en el futuro, ¿cierto? Y leemos ahora Eclesiastés. Estos textos nos han llevado por un recorrido de que existe un juicio, pero que en el tiempo de los escritores bíblicos estaba en un futuro, como entendía el sabio Salomón la hora del juicio, Eclesiastés 12, 13 y 14. Dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Muy bien. Entonces cerramos nuestro paseo, nuestro recorrido bíblico de el juicio, nuevamente diciendo que Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda obra encubierta, sea buena o sea mala. Todos estos textos hablan de un juicio, y ese juicio está ubicado en el futuro del tiempo bíblico, es decir, que en el espacio de la comprensión de los escritores bíblicos, el juicio primero no había empezado y segundo tenía un tiempo específico hacia el futuro. Eso era, digamos, un tema profético. Profético. ¿Por qué? Porque ¿qué es profecía? ¿Qué es profecía? Algunas veces lo he compartido y nuevamente lo quiero dejar en la mente de ustedes. Profecía es historia predicha. Dios predice la historia en la profecía. Pero cuando esta profecía se cumple, ya no es profecía, ya es historia cumplida. Es decir, ¿qué es profecía? Historia predicha. ¿Qué es historia? Profecía cumplida. Por eso las verdades que en un momento eran profecía, ahora se convierten en una verdad histórica. No dejan de ser verdad, pero ya no es una profecía. ¿Por qué? Porque ya se cumplió. Ahora, en el tiempo en el que estamos, vamos a colocar los fundamentos para ubicar en qué tiempo de los elementos que ahorita hablábamos, de los elementos de la profecía que Daniel vio, de la visión, en qué punto de esta secuencia de elementos está el juicio. Está el juicio, ¿cierto? El propósito de este estudio es probar que ese juicio futuro que acabamos de leer, de repasar tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en dónde nos ubica en la profecía de Daniel, en el espacio y en el tiempo profético. Hay una pregunta. ¿Para qué Dios tiene que hacer un juicio? Dios ¿Para qué Dios tiene que hacer un juicio? ¿Por qué Dios tiene que hacer un juicio? ¿Acaso Dios no sabe quién se salva, quién se pierde? ¿Dios tiene alguna duda? Bueno, ¿quién es un cristiano genuino? ¿Necesita saber Dios? ¿O necesita Dios saber quién es fiel y quién no?
Dios sabe quién es trigo y quién es cizaña. El juicio que Dios hace no es para informar a Dios quién se va a salvar, quién se va a perder, o quién es bueno o quién es malo. No. Dios hace un juicio porque Dios quiere mostrar al universo. Dios quiere que el universo conozca cómo terminará este gran conflicto. 1 Corintios 4:9 nos habla de esto. Dios muestra al universo, revela al universo lo oculto mediante lo que está pasando en su juicio. Nosotros entendemos a través de las profecías lo que Dios revela de ese juicio. Y a la vez que nosotros entendemos, Dios revela también al universo lo que está pasando dentro del santuario. Este juicio tiene 4 fases, por lo menos podemos entender de esta manera. La primera fase del juicio tiene que ver con el hecho de que el Señor establece un camino de salvación. Él ofrece en su misericordia la salvación. Y el juicio comienza con la actitud del ser humano de aceptar o rechazar este ofrecimiento. Aquel que la rechaza, pues ya participó del juicio y quedó condenado. Aquel que la acepta, entonces tiene también una participación en este juicio. De la primera fase del juicio es la actitud que tú y yo tenemos ante el juicio de Dios, ante el ofrecimiento, de Dios de la salvación. ¿Lo acepto o lo rechazo? La segunda fase, que es muy importante, es tan importante como la primera, tiene que ver con el hecho de la investigación que Dios hace de los actos nuestros. Y esta fase ocurre antes de que Cristo venga por segunda vez. Porque entendemos por la palabra del Señor que en el capítulo 25 de Mateo, el Señor dice que Él viene y su galardón viene con Él y viene a recompensar a cada uno según sus obras. Y allí vemos en el capítulo 25 lo que los eruditos en la Biblia han colocado como el juicio de las naciones. Vemos los 2 grupos que habrá, unos a la derecha, otros a la izquierda, para recibir la recompensa de que cada uno recibirá según las obras que haya hecho. ¿Y dónde se conoce esa recompensa? En el juicio. Es decir, que esta fase del juicio es previa a la segunda venida de Cristo. Encontramos evidencias en la palabra del Señor de este término que hemos acuñado, juicio investigador, porque muchos dicen, bueno, la Biblia no dice juicio investigador, y es verdad, no dice juicio investigador, pero digamos que es un término que en el dialecto adventista hemos acuñado por lo que hemos entendido acerca de esta fase del juicio. Comenzamos diciendo que el juicio comienza por los muertos y termina por los vivos. Vea lo contrario que se presenta acá, ¿no? Respecto al famoso credo de la Iglesia Popular. Dice que creo que de allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Pero la Biblia presenta que el juicio comienza por los muertos, no por los vivos. Y termina este juicio con los vivos. Y según la Biblia, este juicio es solo para el pueblo de Dios. Aquí no son juzgados los impíos en esta fase del juicio. Solamente tiene que ver con aquellos que forman parte del pueblo de Dios, que en algún momento han conocido, han aceptado a Dios
su salvación y a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Aquí solamente son juzgados los que profesan ser el pueblo de Dios. Es decir, tiene que ver con nosotros. Es muy importante que lo entendamos. Y encontramos aquí en esta parte el antitipo de Yom Kippur de Levítico 16. Ahí dice que el juicio era exclusivamente para el pueblo de Dios. Dios juzgaba prefigurativamente cada año a su pueblo. Ese era un símbolo del Yom Kippur verdadero, del antitipo celestial. En 1 Pedro 4:17 dice que el juicio comienza por la casa de Dios, es decir, por los hijos de Dios. En el Conflicto de los Siglos, página 540, dice que en el tiempo señalado para borrar los pecados, es el juicio. En el tiempo señalado para el juicio, al fin de los 2300 días de 1844, empezó la obra de investigación y el acto de borrar los pecados. Todos los que hayan profesado el nombre de Cristo deben pasar por ese riguroso examen. Tanto los vivos como los muertos deben ser juzgados de acuerdo con las cosas escritas en los libros según sus obras. Los libros. Esta parte del juicio, que se llama juicio investigador, se presentan los libros del cielo. Y en algunas veces hemos recordado que por lo menos tenemos evidencia de 4 libros en el cielo, ¿cierto? Esos libros o este registro celestial estaba representado en la obra del santuario. Veíamos cómo, o hemos visto cómo en los altares había 4 cuernos. Y esos 4 cuernos eran, por lo general, marcados con sangre. Eran registrados con sangre. El sacerdote tomaba sangre de la víctima y untaba los 4 cuernos del altar. Estaba mostrando un registro de que se hacía del pecado. Y esos 4 cuernos evidencian que por lo menos hay 4 libros en el cielo. Y la Biblia habla de los libros, y el Espíritu de Profecía amplía un poco este concepto. La Biblia dice que hay un libro de la vida y hay libro de memorias. Libros de memoria. Libros de memoria. Y en el capítulo 27, si no estoy mal, del Conflicto de los Siglos, si me equivoco en el capítulo, el título es El juicio investigador. Y ahí dice que hay un libro de memoria de actos buenos y un libro de memoria de actos malos. Y que hay un libro de la vida que solamente se registran los nombres. Si hay un libro de la vida, pues por connotación podemos entender que hay un libro también de la muerte, ¿cierto? En el cual son registrados aquellos que se pierden. Estamos en la segunda fase del juicio, que es el juicio investigador, y la tercera fase del juicio, entonces, la encontramos, antes vamos a leer un pedacito acá, dice, así el gran día de la expresión final y del juicio, los únicos casos que se consideran son los de quienes se hayan profesado ser hijos de Dios. ¿Dónde menciona la Biblia este juicio? Lo menciona en Apocalipsis 14, versículos 6 y 7, dice que la hora de su juicio ha llegado. Es decir, mientras se predica el evangelio eterno, este juicio que todavía, el evangelio eterno se hace el juicio porque todavía hay oportunidad de salvación. Este juicio no puede ser hecho en la segunda venida de Cristo, porque claramente lo dice que forma parte del evangelio eterno, y después que se predique el evangelio, entonces inmediatamente Juan ve a Cristo viniendo en las nubes del cielo.
La tercera fase del juicio tiene que ver con los que se pierden. El libro de Primera de Corintios presenta que este juicio está en un tiempo específico y quienes toman parte de este juicio. Dice, ¿se atreve alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro llevar el asunto a los injustos y no delante de los santos? ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas tan pequeñas? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Este juicio que presenta aquí el apóstol Pablo, de los que los santos han de juzgar al mundo, no es de quién se va a salvar y quién se va a perder, sino es el juicio de comprobación que tendrá lugar en un momento específico en la historia y tiene que ver con la obra que se realizará en el milenio. El juicio de los impíos, dice la palabra del Señor, es una obra distinta. El juicio de los impíos es una obra distinta al juicio de los que se salvan y se verifica en una fecha posterior. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por la casa de Dios, por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17, y el texto que acabamos de leer está en Conflicto de los Siglos, página 534. Dice Apocalipsis 24, vi tronos se sentó sobre ellos, los que recibieron la facultad de juzgar. También vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Ellos vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Entonces, esta fase del juicio, el juicio de comprobación del por qué fulanito, sutanito, mi amigo, mi hermano, se perdió, tiene un espacio y es en el milenio, en los 1000 años que estaremos en el cielo. No estaremos como algunos han presentado en vacaciones, sino estaremos en la obra de comprobación de que el juicio de Dios es correcto. Porque Dios hace esta ventana para que los redimidos participemos y el universo también participe en comprobar el juicio. Porque Satanás lanzó sobre el carácter de Dios una mancha, una acusación. Y Dios tiene que vindicar su carácter ante el universo. Es decir, que el juicio no es por nosotros. Realmente quien entra en juicio es Dios. El carácter de Dios está siendo juzgado. ¿Por qué unos se salvan y otros se pierden si todos son pecadores? Dios revela y magnifica su justicia a través de este juicio y vindica su carácter y su nombre ante todo el universo, porque los seres santos no caídos en algún momento podrían haber tenido si en algún momento podrían tener alguna duda respecto a lo que Satanás lanzó respecto al carácter de Dios, esta mancha que Satanás colocó en el carácter de Dios. De aquí en adelante no habrá ninguna duda respecto a la santidad, respecto al honor de Dios, ni en la mente de los seres santos, ni en la mente de los redimidos. Y finalmente encontramos la última fase de este juicio, y es lo que hemos llamado la fase de ejecución del juicio, cuando el pecado será erradicado eternamente y para siempre. Pero los otros muertos no volvieron a vivir, dice la palabra del Señor, hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo
el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Luego dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Satanás en el versículo 1 es encadenado con una cadena. Obviamente es un ser espiritual, no es una cadena física, sino una cadena de circunstancias, porque Satanás, su obra es engañar, inducir al ser humano al pecado. Cuando Cristo viene, lleva a los justos redimidos al cielo, inicia la tercera fase del juicio. Todos los pecadores que no se arrepintieron quedarán muertos en la tierra y no habrá resurrección de los que se pierden. Entonces ahora dice que cuando el Señor regrese, después de los 1000 años, ubicamos que es su tercera venida, entonces Satanás será suelto de su prisión, es decir, podrá salir a engañar, dice aquí, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, símbolo de rebelión, a fin de reunirlos para la batalla. Su número es como la arena del mar. Y describe, y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero de Dios descendió del fuego y los consumió. Y el diablo, que los engañaba, fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Amén. Termina entonces la noche nefasta para el ser humano, y de ahí sí comienza entonces en pleno la eternidad. Y anhelamos que nosotros seamos parte de este grupo que estará con Cristo reinando por 1000 años y por la eternidad. Cierra Malaquías diciendo, ciertamente viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa en aquel día que vendrá. Los abrazará, perdón, y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, dice Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Amados, el juicio es para vindicar en principio el carácter de Dios. Segundo, para que los hijos de Dios que aceptemos el plan de la salvación, participemos con Él por la eternidad de la gloriosa salvación que Él ha ofrecido. Y tercero, para que jamás se vuelva a levantar el pecado por segunda vez. El carácter de Dios es vindicado en cada uno de sus hijos. Nosotros somos ese reflejo del carácter de Dios. Cada vez que pecamos, cada vez que caemos, cada vez que cometemos algún acto malo, es realmente a Dios a quien estamos agrediendo. Es a Dios a quien estamos representando mal. Pero Dios hoy cuenta contigo, mi hermano, y cuenta conmigo, para que seamos esa obra vindicadora que el Señor quiere hacer, para que demostremos que Dios es santo, Dios es perfecto, Dios es justo, porque seres pecadores como nosotros no merecemos sino la muerte, pero por la justicia, el amor de Dios, Él quiere darnos la salvación y demostrarle al mundo que Él es justo y que Él es perfecto, que Él no es arbitrario. Hasta acá hoy vamos a dejar el avance de nuestro tema. Mañana entraremos en materia más profunda respecto
a nuestro capítulo 7 de Daniel. Y les invitamos para que sigamos estudiando. Vamos a terminar con una oración. Dios santo, justo y bueno, entendemos, Señor, que el juicio que se está celebrando es un juicio de salvación para aquellos que aceptemos el llamado de la misericordia, el llamado de la salvación que tú tienes para cada uno de tus hijos en esta tierra, pero que depende si nosotros aceptamos o rechazamos este llamado. Depende el lugar, el destino que tendremos si lo aceptamos. Señor, hoy queremos decirte que cuentas con nosotros, que aceptamos por la fe este mensaje de salvación y que queremos también, Señor, llevar estas buenas nuevas de salvación a aquellos que todavía no te conocen, que queremos estar contigo por la eternidad y que ahora, Señor, nos entregamos en tus tiernas manos de amor para que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas de aquí en adelante. No queremos representarte mal, Señor, sino que queremos que tu nombre sea vindicado porque nosotros te hemos aceptado. Padre de amor, en este día encomendamos nuestras vidas a tu tierno cuidado y agradecemos porque tu justicia hoy se revelará en cada uno de nosotros. Estamos un paso más cerca de la casa, Señor, y anhelamos que tú vengas pronto por tus hijos. Lo agradecemos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.